a todos los usuarios de finanzas personales. Hoy el streaming es acerca del crédito hipotecario. Nos acompaña Camilo Albán Saldarriaga. Él es vicepresidente de Constructores y Banca Hipotecaria del Banco de Vivienda. Buenos días, Camilo. Muy buenos días, Caterina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar acerca de los seguros, la cuota inicial, los subsidios, y vamos a comenzar un poco por el crédito hipotecario. ¿Cómo está en este momento en Colombia? ¿Cuáles son las cifras? Bueno, el crédito hipotecario viene con una dinámica importante. Pues el tema de la vivienda es un tema que se ha utilizado, primero que todo, las necesidades de los usuarios, segundo que todo, como un plan para reactivar la economía en momentos difíciles. Entonces es un tema que es vigente permanentemente, y yo creo que, pues, digamos, las cifras hoy día son importantes. Yo creo que, digamos, hemos crecido a unas cifras cercanas al 7% del PIB en crédito hipotecario. Eso, digamos, estamos hablando que los saldos de vivienda son alrededor de 60 billones de pesos. Es una cifra importante y sigue con una dinámica importante, con unos crecimientos promedio del 13% anual. Entonces yo creo que es una dinámica muy buena. Siendo el Banco de Vivienda los líderes en el crédito hipotecario, ¿qué consideran ustedes o qué aconsejan a los jóvenes como una inversión? Pues digamos, nosotros recomendamos es que comprar vivienda es una solución a una gran parte de las necesidades que tiene cualquier persona en la vida. Entonces, pues la recomendación es: hay unos programas muy importantes por parte del gobierno, hay unas condiciones de tasa de interés interesantes, y hay una liquidez en las instituciones que prestamos para crédito hipotecario. Pues digamos, se recomienda comprar vivienda. Ahora, la valorización de la vivienda pues ha sido permanente a través de los años, digamos, una valorización razonable como un activo de los cuales uno debe contemplar tener dentro de su portafolio de activos. Entonces, recomendación: hay muchas opciones para comprar vivienda, hay opciones para financiar vivienda. Entonces la recomendación sería: compre vivienda. Bueno, hay precisamente, ya que habla de las opciones, dos modalidades en las que la gente puede comprar vivienda propia o comprar para invertir. Esas son leasing habitacional y el crédito hipotecario. ¿Cuáles son las diferencias entre esas dos? Bueno, el crédito hipotecario, la propiedad del inmueble es de quien lo compra. Yo voy, adquiero un apartamento, ese apartamento es mío, está a nombre mío, y yo sencillamente lo hipoteco a una institución financiera para obtener un crédito. Entonces, las cuotas, todas las obligaciones están a cargo del propietario. Al final del crédito, una vez cancelado, la institución financiera levanta la hipoteca y la propiedad es totalmente mía. En el leasing habitacional, ¿qué sucede? La propiedad es de la institución financiera que presta el dinero para la adquisición, y yo, como usuario de esa vivienda, usuario de esa propiedad, voy amortizando las cuotas de capital y de intereses, y al final del periodo del arrendamiento, si se quiere llamar así, yo tengo una opción de compra, la cual puedo o no ejercer. Si yo ejerzo la opción de compra pagando un determinado porcentaje, la propiedad, el banco me la traslada a mi nombre y quedo yo como propietario. Para efectos prácticos, esa es, digamos, la diferencia en términos operativos, en términos de contrato, pero en términos sencillos, la diferencia no es nada. Es un crédito en el cual yo estoy ejerciendo, digamos, la compra de la propiedad a plazos, mientras que en el crédito pues lo ejerzo al principio. Ahora, sí hay unas diferencias en cuanto a costos. En el caso del leasing habitacional, yo al final del periodo de maduración puedo ceder mi contrato de leasing a un tercero y le traslado la propiedad y no tendría que hacer, digamos, escrituración, que tendría un costo adicional al final. Entonces, digamos, ahí hay un costo, un beneficio
económico sobre los riesgos en la medida que la propiedad es del banco frente a un crédito que la propiedad es de un tercero, pues los riesgos son menores para el banco. Entonces, en un momento dado, un menor riesgo pues puede implicar un menor costo en tasa de interés. Entonces, ahí habría un beneficio económico para el comprador en el leasing. De pronto puede tener unas condiciones más bajas en cuanto a tasa de interés. Bueno, ¿y el leasing es para solo compra de vivienda nueva o también usada? No, el leasing es para compra de vivienda nueva y para compra de vivienda usada. En el caso particular nuestro, nosotros no tenemos leasing para la vivienda de interés social o la vivienda de interés prioritario, que son los niveles más bajos. En esos casos simplemente aplica el crédito de vivienda, crédito hipotecario. Pregunta un usuario, Oscar Rincón, en el leasing habitacional ¿hay que dar cuota inicial? En el leasing habitacional hay que dar cuota inicial, sí, evidentemente hay una cuota que se aplica a las cuotas del leasing y pues, implica que es una cuota inicial en la cual pues se compromete ya una persona, digamos, a hacer una inversión con su plata para digamos, la adquisición de esa vivienda. Ahora, el leasing permite, a diferencia del crédito hipotecario, que yo pueda financiar el 100% del valor de una vivienda. En el caso particular nuestro de la vivienda y en la banca en general en Colombia, la financiación del leasing va máximo como hasta el 80%, el 100% no se aplica, siempre se requiere una cuota inicial por parte del comprador, pues digamos para que haya un compromiso con la adquisición que está haciendo. Ya que habla de la cuota inicial, ¿cuánto debería tener ahorrado una persona para solicitar un crédito o para la cuota inicial? La cuota inicial más o menos se está moviendo en términos generales entre un 5 y un 10%. Entonces, depende de la vivienda. En algunos programas de vivienda de interés social estamos aplicando el 5%, porque hay unos subsidios adicionales, porque hay un subsidio a la tasa de interés. Y en los casos de vivienda usada o vivienda por encima de vivienda de interés social, normalmente estamos exigiendo una cuota inicial del 10% del valor de la propiedad. ¿Es un error que la gente se endeude para la cuota inicial? Sí, definitivamente es un error porque, primero que todo, si va a solicitar un crédito a una entidad financiera, pues esa entidad financiera le va a exigir la cuota inicial producto o sea, que él demuestre que la puede hacer. Si se endeudó en otra entidad financiera, pues realmente la exigencia financiera que va a tener sobre la deuda, pues va a ser mucho mayor. Yo lo primero que sí recomendaría, si pudiera hacer una recomendación a quien va a comprar una vivienda, es que haga su cierre financiero, que sepa exactamente que tiene una cuota inicial, que tiene eventualmente unos subsidios y que tiene un crédito aprobado para que sepa que sí tiene la plata completa para comprar la vivienda. Pero la cuota inicial es fundamental porque pues es un poco, le da un sentido de pertenencia sobre su propiedad. Sabe que ya le invirtió una plata y que pues tiene unas obligaciones que tiene que honrar. En cuanto a la cuota inicial, ¿cuál es el momento ideal de solicitar el crédito? Me explico. Una persona le gustó el proyecto, empieza a pagar la cuota inicial, pero faltando 4 meses para que le hagan la entrega o algo, hace la solicitud y le sale negativa. Y mucha gente queda pues ahí como mucho antes de la cuota inicial. ¿Cómo deberían manejar ese caso? A ver, ¿yo qué recomendaría? Primero que todo, lo que mencionaba anteriormente, tener un cierre financiero. Y el cierre financiero implica que yo tenga la cuota inicial, que sepa los subsidios a los cuales tengo y eventualmente una preaprobación de un crédito en una entidad financiera, donde le dicen, de acuerdo a sus capacidades económicas, de acuerdo a sus ingresos, usted tendría un crédito eventualmente de tanta plata. Yo ya, teniendo ese cierre financiero, pues ya saldría a buscar una vivienda dentro de mis posibilidades económicas. Entonces, pues yo ya sé que si cuento con
100 millones de pesos entre cuota inicial, subsidios y crédito, pues salgo a buscar una vivienda de 100 millones de pesos. Ya es el procedimiento de ir a las salas de venta de las constructoras, si se trata de vivienda nueva o buscar la vivienda usada. Ya una vez, digamos, seleccionada la vivienda, entra en los trámites, digamos, ya que tiene que surtir con la constructora, y en ese momento ya sí requiere, digamos, tener la aprobación de un crédito, no la preaprobación, sino la aprobación. Yo ya con la aprobación, si sale positiva, pues ya tengo la certeza que puedo comprar esa unidad de vivienda. Entonces, ese sería un poco, digamos, el orden de los como yo haría la búsqueda de una vivienda, la compra de una vivienda. Ya posteriormente pues viene el desembolso del crédito, posteriormente vendrán la aplicación de los subsidios a la tasa de interés, si es que se trata de vivienda de interés social o de la vivienda en el rango superior a la vivienda de interés social. Pero digamos sería un poco el orden de las cosas, antes de entusiasmarme con una vivienda y después tener el infortunio que me nieguen el crédito o el infortunio que no tenga derecho a los subsidios, pues es mejor, diría yo, en esa orden, en esa secuencia, hacer, digamos, la búsqueda de una vivienda. Precisamente en el proceso de buscar la entidad bancaria, no sé si es mito o es verdad, que tantas simulaciones de crédito afectan o el historial crediticio o que le acepten o le aprueben el crédito. ¿Es verdad o es mito? No, eso sí es un mito. Realmente, digamos, nosotros entidades, en el caso particular nuestro, tenemos en las constructoras o tenemos en inmobiliarias o en las mismas oficinas nuestros unos simuladores de crédito donde sencillamente se hace una preaprobación. La preaprobación obviamente no implica ninguna obligación pero sí por lo menos orienta a la persona con los documentos que está presentando, con los ingresos que puede demostrar, cuál es su capacidad de crédito. El crédito sobre unos parámetros que aparentemente son reales que está presentando el comprador, pues no tendría por qué negarse. Si se niega ya es porque aparecieron temas adicionales, pero digamos en principio eso no se debe negar, y eso no tiene ninguna afectación sobre la vida crediticia sobre de la persona. Posteriormente, pues si el crédito tiene, digamos, ya una solicitud formal y una aprobación, pues sale normalmente, pero no tiene ningún tipo Y esa preaprobación se puede hacer tanto en las salas de ventas si se trata de vivienda nueva de los constructores o en las oficinas del banco. En las oficinas del banco los informadores pues orientan a las personas de cuál es su capacidad de crédito, cuáles son sobre los documentos que está presentando, cuánto podría endeudarse. Precisamente frente a los requisitos, un independiente o qué le aconseja un independiente para que sea más posible la aprobación del crédito, porque hay muchos que se quejan que como no tienen estabilidad de ingresos, entonces cómo los demuestran, cómo debería prepararse un independiente antes de solicitar un crédito hipotecario ante una entidad. Pues digamos la solicitud de un independiente sí es diferente a la de una persona que está, digamos, de un empleado. Pero para efectos del independiente, pues lo que tiene que demostrar es que tiene una trayectoria bancaria, y la trayectoria bancaria es que haya estado vinculado con un banco a través de unas cuentas o a través de unas tarjetas de crédito, que tenga unos hábitos de pago que se puedan demostrar, y esos hábitos de pago y que sean, digamos, regulares y que no tengan ningún tipo de reporte en las entidades de reporte. Entonces, pues los hábitos de pago son el pago del celular, el pago de los servicios públicos, el pago eventualmente de algún arrendamiento. No solo pagos, pues también tiene que mostrar en su trayectoria bancaria ingresos, sean irregulares o no. Entonces, digamos, eso no es un gran misterio, no es absolutamente nada diferente a la de un asalariado, es mostrar unos hábitos, un comportamiento bancario, es mostrar unos hábitos
razonables de ingresos y de gastos, y es sencillamente eso, el análisis que hacen al interior digamos, de las áreas de crédito de los bancos, pues sí es diferente, pero no es, digamos, no es un misterio y no es imposible que un independiente tenga crédito. De hecho, nosotros tenemos un porcentaje interesante de independientes que están vinculados y que tienen unos ingresos irregulares, pero tienen unos hábitos de pago y tienen unos movimientos bancarios normales. Bueno, sabemos que cuando le aprueban el crédito usted tiene que prepararse para las cuotas, pero ¿qué otros costos van asociados que tiene que tener en cuenta para hacer la simulación, para revisar la capacidad de pago? Digamos, hay unos costos fijos que son el avalúo del inmueble, que son el costo de la hipoteca, digamos, el registro ante la oficina de registro. Esos son unos costos fijos que son proporcionales al valor del inmueble, tienen unos porcentajes frente al costo del inmueble, esos son dos fijos. Cuando la cuota pues aparte de los intereses y una amortización al capital, pues puedes coger una cuota creciente o la cuota fija, o digamos hay diferentes sistemas de cuota que, pues, digamos, entrar a explicarlos acá pues nos tomaría mucho tiempo, pero digamos hay cuota fija, hay cuota creciente, a esas cuotas hay que adicionarle el valor de los seguros. Las entidades financieras tenemos, digamos, yo creo que los seguros que se están aplicando son básicamente los mismos, pero sería de incendio y terremoto, y un seguro de vida que es el mismo seguro de vida que aplica para una tarjeta de crédito, para un crédito de libre inversión. El seguro de incendio y terremoto, pues obviamente que son unos seguros que inherentes al producto, pues son fundamentales, protegen tanto a la entidad financiera como al usuario. Más importante, al usuario lo está protegiendo de unos eventos que muchas veces consideramos que no van a suceder, pero han sucedido. Y adicionalmente puede tener los seguros de hogar, que no son obligatorios ni nada, pero son seguros que protegen al usuario frente a daños contingentes que no están previstos, que se rompió la tubería, que la tubería del apartamento de arriba se rompió, entonces me dañó el apartamento. Una serie de temas que uno no contempla, pero que están en el diario y suceden a diario. Entonces, pues digamos, esos costos ya en la simulación y en la cuota definitiva, pues el usuario los tiene que tener en cuenta. Mi cuota por capital e intereses es tanto, y por seguros voy a pagar algo adicional. Esos seguros obligatorios, más o menos, ¿cuánto suben la cuota? Más o menos, ¿cuánto sube la cuota? No, yo ahí me corchó. Pero, digamos, una cuota en vivienda de interés social, con los subsidios que hay hoy día, entonces, sin cobertura, la cuota total puede estar alrededor de 16.000 pesos, pero la diferencia entre lo que es capital e intereses y seguros, yo no, la verdad que no tengo la cifra precisa para... Bueno, recordamos a nuestros usuarios que estamos con Camilo Almán. Él es vicepresidente de Constructores Crédito Hipotecaria del Banco de Vivienda, hablando sobre el tema de crédito hipotecario. Continuemos con otras preguntas de los usuarios, como ¿es posible pagar un crédito en menos tiempo de lo que se postuló, de lo que se puso en el contrato? Sí, claro que sí. El crédito, digamos, las amortizaciones al crédito, amortizaciones adicionales al crédito, son posibles en cualquier momento de la vigencia del crédito y no tienen ningún tipo de penalidad. Yo puedo abonar plata y sencillamente... ahora, el abono de la plata, en el caso particular en el Banco de Vivienda, se puede aplicar a dos cosas. Una, a reducir el tiempo. Dos, a bajar la cuota. Entonces, el cliente decide ese abono extraordinario en qué lo quiere aplicar. Ahora, si quiere cancelar el crédito a los 8 días de tomarlo, lo puede hacer y sin ningún tipo de penalidad. ¿Cuál sería el más recomendable, abonar a tiempo o a cuota? Pues yo creo que mientras uno tenga unas condiciones financieras razonables y buenas en un crédito,
yo bajaría la cuota. Yo sencillamente aplicaría una plata a reducir la cuota en la medida que el crédito, mientras no tenga un costo real sobre la inflación grande, pues entre más cerca esté a la inflación, pues yo estoy aprovechando un beneficio de una entidad financiera para tener una propiedad en el largo plazo. Ahorros adicionales los podría destinar de pronto a pensar en una segunda vivienda si tuviera la capacidad de hacerlo. Bueno, finalmente hablemos de los subsidios, que es lo que más ha llamado la atención porque el gobierno aumentó los cupos y además ahora se pueden beneficiar con 2.5% en la tasa de interés para viviendas de hasta alrededor de 400 millones. ¿Cómo está aplicando este subsidio? ¿Qué proceso debe hacer la gente para adquirirlo? A ver, programas de subsidio hay tres. Hay uno que menciona usted, que es el del PIPE, que fue el programa que sacó el gobierno para reactivar la economía hace como un año. Este va en vivienda que entre 135 salarios mínimos y 435 salarios mínimos, estamos hablando vivienda entre 100 millones y 320 millones de pesos. Ese puede acceder cualquier persona a ese subsidio y tiene un subsidio de 2.5% sobre la tasa de interés. Ese no tiene ningún tipo de restricción ni de que haya, sí, la única restricción digamos es que el subsidio sobre la tasa es solo una vez en la vida. Bueno, esa es una. Luego viene el programa Mi Casa Ya. El programa Mi Casa Ya es un programa que cobija a personas que tienen ingresos entre 1 y 8 salarios mínimos. Entre 1 y 4 salarios mínimos. Entre 1 y 2 salarios mínimos puede tener acceso a vivienda hasta 70 salarios mínimos o hasta 135 salarios mínimos. O sea, la vivienda VIP que va hasta 51 millones de pesos y la BIS que va de 51 a 100 millones de pesos. La persona entre 1 y 2 salarios mínimos puede tener acceso a esa vivienda con un subsidio subsidio familiar de vivienda de 22 millones de pesos. Y adicionalmente un subsidio en la tasa de interés de 5% si está comprando vivienda entre 0 y 51 millones de pesos. Y del 4% en la tasa de interés si está comprando vivienda entre 51 millones de pesos y 100 millones de pesos. Ya nos empezamos un poco a enredar pero ese programa, ¿qué es lo que está dando? Subsidio a la tasa de interés para personas que tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, con un subsidio familiar de vivienda de 22 millones de pesos. Si la persona tiene entre 2 y 4 salarios mínimos, esa persona tiene derecho a un subsidio familiar de vivienda de 14 millones de pesos, ya no de 22, sino de 14 millones de pesos. Y podría acceder a vivienda digamos que va de los 51 a 100 millones de pesos con un 4% sobre la tasa de interés. Entonces, ese es el programa de Mi Casa Ya, que está dando subsidio familiar de vivienda y subsidio a la tasa. Está dando, digamos, unas condiciones excelentes, o sea, para las personas de recursos más bajos es la oportunidad de comprar vivienda, porque es que la entidad financiera le va a exigir, en un caso puede ser, y sumado al subsidio familiar de vivienda, pues es una vivienda que es muy fácilmente accesible. Y el tercer programa, que sería el que nosotros técnicamente llamamos FRECH 2. El FRECH 2 es un subsidio de 4 puntos a la tasa de interés para vivienda de interés social, o sea, entre 51 y 100 millones de pesos, pero para personas que tienen ingresos hasta 8 salarios mínimos.
¿Cuál es la diferencia entre mi casa y este? Que en este FRESH 2 no hay subsidio familiar de vivienda, es solo un subsidio a la tasa de interés. Requisitos para acceder a esos programas: adquisición de vivienda nueva, obligatoriamente tiene que ser vivienda nueva. 2, obligatoriamente tiene que ser vivienda de uso familiar. Yo no puedo comprar una casa, tener un subsidio para alquilarla, es de uso familiar. Y tercer requisito importante es que la persona no haya tenido nunca, o el grupo familiar que está solicitando el crédito nunca haya tenido un subsidio anteriormente, un subsidio de caja de compensación, es la primera vez que está solicitando un subsidio. Si tuvo un subsidio anteriormente, eso mata el subsidio familiar de vivienda y mata el subsidio de la tasa de interés. Finalmente, en cuanto al subsidio, por ejemplo, NOVIS, que es vivienda que no es de interés social, se bajó 2.5 la tasa y los bancos han bajado aún más de ese 2.5. La persona debe acercarse y sobre la tasa que tengan en la página web o que diga el banco, le reducen el 2.5 o los bancos automáticamente ya están bajando ese 2.5 para ese tipo de subsidios. A ver, eso es una obligación que tenemos nosotros como bancos.Nosotros cuando la persona está haciendo una solicitud en alguno de los programas, que digamos que esa solicitud cabe en alguno de los programas, pues lo primero que uno debe como banco es decirle: señor, usted puede acceder a este programa, pues solicítelo a ver si no tiene inconvenientes de subsidios anteriores, que eso se valida, digamos, a través del sistema. Pero esa es una obligación. Y la otra obligación es que en el momento del desembolso, las tasas que, digamos, que el banco le ofrece a usted una tasa de 10, yo tengo la obligación de descontarle si tiene, digamos, derecho al subsidio de tasa de interés, yo tengo la obligación, primero que todo, de contarle. Sí, pues esa es la primera, pero segundo, la tasa que yo le estoy cobrando a ustedes ya ha descontado el subsidio al cual tiene derecho. Camilo, vamos por último a responder algunas preguntas, 2 o 3 de los usuarios. Entre ellas están, Cristian Cifuente nos pregunta: ¿los abonos a capital en el caso de la vivienda tienen un valor mínimo? Los abonos a capital. No, puedo hacer el ando si es para reducir tasa, para reducir cuota o para reducir plazo. Eso lo determino en el momento en la oficina. Giselle Moreno nos pregunta: ¿se pueden hacer abonos a capital en créditos de VR? También se pueden hacer abonos en cualquiera de las modalidades de crédito, podría ser un abono al capital. Bueno, y finalmente, Fabián Herrera Díaz pregunta: ¿hay un puntaje mínimo en Data Crédito que tengan en cuenta las entidades financieras para aprobar un crédito de vivienda? Sí, yo creo que, digamos, los puntajes son diferentes en todas las entidades financieras, dependiendo de los niveles de riesgo que quiera asumir, y sí, pues existe un parámetro que fija el área de riesgo de cada entidad financiera para aprobar un crédito, dependiendo de los niveles de ingreso. Bueno, Camilo, muchas gracias por acompañarnos hoy, por acompañar a los usuarios de finanzas personales. Gracias a ustedes por participar. Este video lo pueden encontrar alojado en la fanpage de finanzas y en el portal web. Los temas de subsidios como Mi Casa Ya, interés social o vivienda de interés que no es social, pueden encontrar los requisitos en la página, así como si es mejor tomar un crédito por VR o por pesos. Muchas gracias, esperamos encontrarnos en un próximo streaming.